Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas y los concejales, señor alcalde. Y también creo que es el momento de dar las gracias y reconocer a los colectivos, a las asociaciones, a los profesores, a las profesoras que han estado trabajando en los últimos años y a todas aquellas personas que hoy no están entre nosotros, pero que desde el año 1977 trabajaron por una España digna y, por tanto, por una democracia avanzada. Este pleno hoy es un pleno histórico en el municipio de Oviedo. Es histórico porque inicia un proceso e iniciamos este proceso porque hay una correlación de fuerzas políticas que lo impulsa y que hasta ahora este proceso sencillamente no se pudo hacer porque no había una correlación de fuerzas políticas que lo impulsase. Así de sencillo. Este debate llega con 30 años de retraso en nuestro municipio. 30 años. Y esto es un problema también serio en Oviedo. Pero que es que otros países, y voy a citar los casos de Alemania e Italia, germen del fascismo, lo solucionaron exactamente hace 60 años. El debate está muy claro: la memoria o el olvido, la memoria o el dejar pasar los tiempos, o el dejar pasar figuras personales y el dejar pasar la historia. Hay una cosa que dice el Partido Popular y tiene razón, y hay que reconocerlo. El debate divide a la ciudadanía. Sí, claro, claro que la divide, entre los que añoran el ancien régimen y los demócratas que queremos reactualizar nuestras calles, reactualizar determinados edificios, como puede ser el que simboliza la unidad de todos, el Ayuntamiento de Oviedo, con determinadas placas que son realmente un insulto a la inteligencia. ¿Qué significa la memoria honrada? La memoria honrada, desde nuestro punto de vista, significa la decencia democrática. La decencia democrática que no es patrimonio de ninguna fuerza política, sino que tiene que ser patrimonio de un colectivo hegemónico en la sociedad. Esa decencia democrática debe ser un quehacer de un gobierno decente, porque quiere adecentar la democracia. Hoy no se puede repetir lo mismo que hace unas semanas cumplió 80 años aquella anécdota histórica entre el rector de una universidad en Salamanca y un militar que gritaba «Viva la muerte», Millán Astráin, que, por cierto, sigue teniendo una calle en Madrid. Nosotros tenemos que ir a otro debate, al debate de las ideas, al debate de la limpieza y al debate de la dignidad de la gente que en todo momento está por la democracia, por la participación y por la dignidad de los gobiernos. Muchas gracias.